Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, Jueves de Cultura, tenemos una gran invitada en el programa, una persona que podría pasar horas enteras compartiendo con nosotros por la enorme cultura que posee. Cultura que también ha adquirido a través de parte del tema que hoy vamos a tratar. Hemos titulado al programa La cultura de la entrevista. Y tenemos con nosotros a una gran entrevistadora. Una persona que conoce a fondo el arte de la entrevista. Y algunos nos podríamos preguntar, ¿por qué este tema? Pero resulta que en la vida, por lo menos desde mi perspectiva, vamos a tener una maravillosa oportunidad de entrevistar a las personas que nos rodean. ¿Y qué beneficio podemos obtener de saber hacerlo? Pero claro, este es el tema de nuestra invitada. Así que le quiero dar la bienvenida al programa a esta gran amiga periodista, Elvira García. Elvira, como siempre, un gusto, un privilegio tenerte aquí en el programa. Gracias por aceptar nuestra invitación y cuéntanos, la entrevista. Sí, hay una cultura en la entrevista, pero esto obviamente nos habla de un arte. Y tú eres una artista fantástica de este medio. A mí me gustaría saber por qué todos deberíamos de conocer algo sobre cómo hacer entrevistas. Platícanos, Elvira, por favor. Muchas gracias. Que nada, Rosita, muchas gracias por tu espacio, por darme este espacio. Y sí, efectivamente, entrevistar es un arte, pero no es un arte para exquisitos ni solo para periodistas. Es un arte que debiéramos todos, como tú bien dijiste hace un rato, ejercer o ejercitar o aprender, porque a veces no sabemos dialogar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra pareja, sea de muchos años o recién casados, con nuestros amigos incluso. ¿Cuántas veces no en una reunión de amigos termina mal porque alguien dijo una palabra inadecuada o un comentario incorrecto o no tuvo la empatía con el otro o con los otros y sin mirar, sin tener el cuidado de mirar a los ojos a la gente y de saber quién es, de pronto puede cometer algún error, hacer una pregunta imprudente, hacer un comentario inadecuado, sobre todo una pregunta. Yo creo que a veces los periodistas somos muy preguntones, pero también no preguntamos por preguntar. Sabemos también en qué momento se tiene que hacer la pregunta más difícil, por ejemplo. En qué momento tenemos que preguntarle a alguien sobre cuánto gana o por qué dejó este cargo, etcétera. Y esto mismo lo podemos llevar al ámbito familiar, al ámbito humano, de nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros de vida o compañeras de vida. Saber sensibilizarnos de los otros. Por ejemplo, si estamos con nuestro hijo, nuestro nieto, a veces ya estamos en caso de nietos, y queremos, a lo mejor estamos preocupados por él, que a lo mejor no van a la escuela o no sabemos si están yendo bien en la escuela, o a lo mejor suponemos o presentimos que, que a lo mejor no está aprovechando el esfuerzo que hacen sus padres por darle estudios, por darles dinero para sus libros, sus materiales educativos, pero no sabemos cómo preguntarle. Yo como abuela a veces me veo en esa circunstancia y digo, ¿cómo le pregunto a mi nieto el mayor, que ya va a cumplir casi 18 años, cómo le pregunto si está yendo bien en la escuela, si está aprovechando
la oportunidad que no todo el mundo tiene de estudiar en escuelas privadas, por ejemplo, ¿no? En preparatorias privadas donde los padres tienen que esforzarse por pagar. Entonces yo tengo que tener primero el cuidado de mirar a los ojos a mi nieto y saber si ese es el momento adecuado para preguntárselo. ¿Por qué? Porque a lo mejor está deprisa, a lo mejor está de mal humor, a lo mejor está enojado, a lo mejor está pensando en la novia o no sé qué, algo, y yo no estoy tomando el momento adecuado para preguntarlo, número uno. Y dos, no estoy haciendo correctamente la pregunta, sin lastimarlo, sin molestarlo, sin que sienta que yo estoy metiéndome en su vida, de más, digamos con respeto, que es el respeto el que tiene que haber en este tipo de preguntas en el ámbito familiar, amistoso y también en el periodístico. Por eso digo yo, entrevistar nos ayuda, saber entrevistar nos ayuda a tener una mejor convivencia y a conocernos mejor todos. Porque a veces damos por hecho cosas y acabamos mal con las personas. Damos por hecho una cosa, no es que tú tal vez esto, ¿no? Entonces suponemos que fulanito de tal hizo esto o pensó esto. Lo estamos, pero ¿cómo podemos suponer qué piensa la gente? Entonces creo que lo primero que hay que saber es qué piensas de esto, ¿no? Sería mi primera pregunta ante ante un conflicto. ¿Qué piensas de esto? Y a partir de qué piensa esa persona, yo ya normo mi criterio y hago una segunda pregunta, pero primero escucho. Muy importante. El que entrevista sea profesionalmente como yo, como tú, Rosita, que somos periodistas, estamos en los medios, tenemos que saber preguntar, cómo hacer la pregunta, pero también, muy importante, saber escuchar. Y esto va para todos, va para los hijos, la familia, los amigos, cuando tenemos un taller, cuando estamos cerca de alguien, tenemos que saber mirar a la persona de frente, pedirle o llevarla a que nos mire, porque la mirada nos dice mucho. Y después escuchar lo que nos va a decir a una pregunta. ¿Qué opinas de esto? ¿O por qué no has ido tú últimamente a la escuela? Me dijo tu maestro o algo así. Yo no puedo lanzarme es que ya no vas a la escuela, ¿verdad? Eso es una afirmación que puede ser muy agresiva, ¿no crees? Por supuesto, por Porque supuesto. porque yo no estoy informada. Y también el periodista tiene que estar informado como la misma persona que quiere entablar un diálogo con alguien, con la novia, por ejemplo, con el novio, con la pareja. ¿Cuántas veces no se acaba en pleito una comida, una cena? Porque en lugar de mirarnos a los ojos con cuidado, con cariño, con compasión. Tú eres un especialista en estos temas. ¿Y qué es la compasión? Ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Si no estoy bien, tú me dices, pero esa es mi comprensión o mi significado o definición de la compasión. Sí. No criticar al otro por criticarlo, sino pensar que el otro hizo algo porque en ese momento no tenía otra alternativa, o no tenía dinero, o estaba en un callejón sin salida. Es decir, ponernos en los pies, en los zapatos, en la mente del otro. Creo que si aprendemos a dialogar, que la entrevista nos lleva a aprender a dialogar, podemos enriquecer nuestras conversaciones particulares con nuestra pareja, con nuestro novio, novia, con nuestro hijo, nuestra hija, con nuestros nietos y con nuestros amigos. Y también en nuestro trabajo nos ayuda, porque cuántas veces en el trabajo, pues tenemos una convivencia súper superficial, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Etcétera, y no pasamos de ahí. ¿Y cómo podemos tener contacto
o acercarnos a nuestros compañeros de trabajo? Creo que tiene que ver con las preguntas y con las preguntas adecuadas, indicadas en el momento indicado. Y Elvira, perdón que te interrumpa un momento, pero estás tocando un punto muy importante. Desde la psicología se dice que el buen terapeuta es el que sabe hacer buenas preguntas. Y muchos de nosotros en diversas tipos de terapia en los que nos vamos capacitando, aprendemos lo que se llama el diálogo socrático, que tiene que ver con ese arte, porque precisamente es un arte. Y me llama la atención porque tú lo estás mencionando como un punto importante en esto de lo que es la entrevista. Y yo he ido anotando algunas cosas que nos has dicho, que yo creo que nos hacen ver cuán importante es este arte, que aunque es toda una cultura la que hay dentro de la entrevista, todos debemos de saber hacerla. Fíjate, nos Claro. has dicho que la entrevista es una especie de método para abrir el diálogo. Y Sí. bueno, hoy en día nos quejamos de los problemas de diálogo con la pareja, con la familia, con los compañeros de trabajo. También esto de saber hacer preguntas, saber escuchar. Y nos diste para mí un valiosísimo ejemplo, te lo agradezco. El ejemplo del nieto o del hijo, porque la mayor parte de las personas hoy en día hablas con ellos y te dicen, es que no puedo dialogar con mi hijo, y más cuando está en ciertas edades, porque, pues no sé, a lo mejor no hago las preguntas correctas o no sé cómo abordarlo, pero se cierra por completo. Y yo me imagino, y esto me gustaría que nos lo dijeras, aprender el arte de la entrevista nos capacita para romper esa cerrazón que puede tener la otra persona. Sí, cómo no, es fundamental. Aprender a preguntar y escuchar nos capacita para conversar, para ampliar nuestro campo de conversación con quien queramos, digo, con quien nos importe, ¿no? Claro, Mira, yo soy tan preguntona que si salgo a la calle y veo a un señor ahí con su perro, le pregunto qué raza es, etcétera. Pero eso es ya ese es un defecto profesional mío. Y sin embargo, creo que lo hago también porque me gustaría dialogar con la gente que veo a veces camino yo hago caminata todos los días y veo a veces cómo la gente es retraída ya, no te dicen a veces ni buenos días. Entonces creo que una pregunta te acerca a la gente, incluso a la que no conoces. Simplemente que aprendamos también que preguntar es una necesidad, es una necesidad. No solo es un arte, es tan vital como comer, tan vital como bañarnos, tomar agua, etcétera. ¿Por qué? Porque nos invita, el saber preguntar nos va a traer una respuesta grata, nos va a traer una respuesta que nos va a acercar a alguien que queremos acercarnos. Yo me acuerdo, mi padre decía, y yo creo que, bueno, él era periodista y yo creo que también yo lo aprendí desde niña, que preguntando se llega a Roma. sí, Porque si nos mandaban alguna cosa, mi padre era nos ponía retos tremendos desde niños a subirnos a un camión, porque en esa época, pues, no, hasta niño no manejas coche ni nada. Pero claro. entonces nos decía que si nos perdíamos, teníamos la capacidad de preguntar, porque preguntando se llega a Roma. Entonces, a mí eso me dio mucha tranquilidad, me dio mucha seguridad, que si yo me perdía, si preguntaba, iba a llegar, pues no a Roma, pero sí a la colonia donde iba yo a ir o al sitio donde iba yo a ir, ¿no? Es que Entonces, me estoy riendo, Elvira, porque, bueno, en unos momentos más nos vamos a ir a nuestro ejercicio, pero me acordé de un chiste. sí, Como siempre, el ah, sentido del humor es
es un poco de sal sobre las cosas. Ajá. Eh, Fíjate que reza un chiste, chistorete por ahí, que está una pareja y le dice él a ella, ahorita vengo, mi amor, voy a comprar cigarros. Y el señor desaparece. Sí, No claro. llega ni ese día, ni llega al día Nunca siguiente, ni más. llega a la siguiente semana, ni pasa un mes, y así pasa un año. Nadie sabe dónde está el señor, se desapareció, y así pasan 2, 3 años, y de repente un buen día tocan la puerta, la señora va, abre, y le dice, ¿tú? ¿Qué pasó? ¿Saliste a comprar cigarros? Sí, pero me perdí. ¿Cómo? Si era la vuelta de la esquina, pues me perdí. Bueno, si te perdiste, preguntándose llega a Roma y le dice él, ¿y de dónde crees que vengo? Sí, no, buenísimo. Ok, Buenísimo. Se perdió, pero llegó a un muy buen lugar, ¿verdad? así es, Y llegó a un buen lugar y desde ahí ya se regresó. Ya bien descansados, queridos amigos, estamos de regreso con nuestra invitada periodista más que reconocida, ha entrevistado a los grandes personajes de la cultura a lo largo de tantos años en nuestro país, Elvira García. Y mi querida Elvira, para continuar en el tiempo que nos queda aún, quiero retomar, empezando por algunas cosas que dijiste. Mirar a los ojos, saber si es el momento adecuado, la entrevista para darnos una mejor convivencia. Algo importantísimo que yo subrayo dentro de lo que nos has dicho, nos evita suponer lo que la gente piensa. Yo le llamo a eso el juego del adivino, con el cual estamos destinados a equivocarnos. Pero también nos hablaste de la empatía y creo que aquí tocaste un punto central. Pero sé que estás por iniciar un taller sobre cómo podemos aprender realmente a hacer buenas entrevistas, que como tú ya nos has dicho, no se refieren tan solo al periodista que entrevista a un personaje, sino al día a día en el que debemos aprender a entrevistar, lo pongo entre comillas, a esa persona cercana. Cuéntanos, Elvira. pues mira, o bien dices, yo voy a dar un taller, un segundo taller, di el año pasado el primer taller de entrevista y yo titulo el taller el, La entrevista a la reina de todos los géneros, porque pues ya en esta conversación que hemos mantenido tú y yo, estamos convencidas ambas, tú por tu tarea, tu profesión, yo por la mía, que la entrevista es la reina no solo en los géneros periodísticos, que lo es, porque en el periodismo, para hacer cualquier cosa, tienes que ir a preguntarle a alguien para poder hacer una nota, Uh -huh. hasta la más sencilla. Hay que preguntar. Entonces, la entrevista se basa en la pregunta, en las preguntas. Y en otras profesiones también es importante saber preguntar. Entonces, yo voy a dar un segundo taller y va a consistir en 5 sábados. Empieza el sábado 29 de abril y termina en mayo, el último sábado de mayo. Vamos Entonces, a, vamos a pedirle a Lore, creo que nos hiciste favor de enviar un cartelito, ¿verdad, Elvira? sí, ¿cómo no? Le Sí, vamos a pedir, Lore, si fueras tan gentil, de ponerlo en pantalla para que las personas lo vean, independientemente de que Elvira, tú como que nos los vayas leyendo para sí, los que claro. estamos audiblemente. Bueno, pues mira, empieza el 29 de abril, continúa el 6, 13, 20 y 27 de mayo de este año. El horario es de las 11 de la mañana a las 15 horas, a las 3 de la tarde. No va a ser para que nos desmañanemos, por eso es a las 11, ya todos desayunaditos, y a las 15 horas para que nos vayamos a comer con la familia o con quien queramos, ¿no? La duración total son 20 horas y va a ser vía internet, vía Google Meet, que es una plataforma muy familiar, muy agradable y gratuita, desde luego. El costo es de 3,600 pesos.
y yo les tengo un descuento para tu público. Como bien dices, quizás no son periodistas, algunos que nos estén escuchando, quizás son lo que sea que sean, cualquiera que sea su profesión, estoy segura que cualquiera que sea su profesión, todos los días tienen que preguntar algo. Y a veces no sabemos preguntar. Entonces, vamos a aprender a preguntar aquí. Así que y aquí, el año pasado yo tuve en el taller una, varias personas que no eran periodistas, que eran pedagogas, que venían de otros terrenos y querían aprender a hacer preguntas, a preguntar correctamente. Entonces yo invito a todo tu público, no es requisito ser periodista. Claro. He tenido de otras profesiones y no necesariamente tenemos que tener una profesión. Queremos dialogar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro entorno, pues sepamos cómo hacer preguntas. Y que no es una entrevista familiar, pues quizás no, pero es una forma de aprender a hacer las preguntas correctas en el momento adecuado y mirándonos siempre a los ojos y tratando de ser amorosos, como tú lo mencionaste hace un rato con la frase de García Márquez. Sí. Una entrevista es un diálogo entre dos que se quieren. A veces a los periodistas nos toca hacer diálogos con alguien que no queremos, pero también tendremos que ser cuidadosos para no herir susceptibilidades, no dañar. En fin, te decía yo, les voy a tener un descuento para tu público. Si me dicen, me llaman, me mandan un WhatsApp al 5541 29 6920 y me dicen que vienen de tu programa, de tu parte. Vamos Yo a, les a voy a repetirlo, vamos a repetirlo, aunque Lore nos lo ponga ahí abajo. decir 55 41 41 29 29 69 69 20. 20. Y ahí Y lo tenemos en la cintilla, queridos amigos, que lo claro, han y colocado. que digan que vienen de tu parte, de tu programa, yo encantada les haré un descuento. Ahora bien, a quien no pueda pagar en una sola exhibición, puede pagar la primera parte el día 10 de abril y la segunda el 25 de abril. Nada más que ahí sí ya no les voy a poder hacer descuento, Sí. pero tienen la posibilidad de pagar en dos exhibiciones. Y como les digo, vamos a aprender a hacer preguntas en todos los momentos de la vida que tengamos. Siempre estamos preguntando y hay que saber preguntar para que tengamos buenas respuestas o las respuestas correctas. Claro. Creo Porque sí, perdón, te mira, escucho. a mí me ha tocado, por ejemplo, tú decías que en la psicología, en la terapia es importante la pregunta. Bueno, a mí me ha tocado muchas veces como entrevistadora tener que entrevistar, no tener, digo, querer entrevistar a alguien que es muy tímido, que es muy cerrado, que nadie, ninguno, fíjate, a mí me tocó una vez, un personaje que nadie sabía siendo muy famoso, fue un músico, ya falleció, no voy a decir su nombre, pero siendo muy famoso, era un hombre muy reservado con su vida. Ni sus amigos más íntimos sabían por qué y por qué no hablaba de su vida. Yo tuve el atrevimiento de preguntarle por qué y sobre todo ir más allá de preguntarle sobre su infancia, porque yo intuía que tenía que ver con su infancia. Me fui muy despacito, fui muy poco a poco, mirándolo a los ojos con mucho cariño y con mucha compasión, y él me confesó, y esto fue, lo transmití en radio, por qué había sido, qué le había pasado de niño. ¿Y sabes qué le pasó? Que su mamá lo abandonó cuando él tenía 3 años y no la volvió a ver sino hasta que él tenía 27 o 30. Vivió solo con su padre. Entonces entiendes todo el drama y entiendes también esa cerrazón. Por eso hay que saber, la gente no se cierra porque sí, tiene sus cosas, tiene por qué se convirtió en un mudo, pero tenemos que saber, con mucho cariño, preguntarle a la gente por qué es así.
Gracias, Elvira. Yo creo que nos das en este taller una magnífica oportunidad de aprender lo que es un arte, y el programa titulado La cultura de la entrevista, ciertamente que a lo largo de la historia, las entrevistas le han dado a las personas la información de fondo respecto al porqué de las personas y al porqué de las cosas. Entonces, pues yo te agradezco enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y que ojalá muchos de nuestros amigos, amigas, se dirijan a ti. Ahí sigue estando el teléfono, Lore, y podemos llamar, contactar con Elvira García y aprender de una verdadera experta. Nos vamos a tener ya que despedir, Elvira. Muchas gracias, Rosita. De verdad, siempre es un placer estar en tu espacio. Yo agradezco mucho siempre el apoyo que me das y el reconocimiento a mi trabajo. Y mándenme, por favor, al número que ya está apareciendo ahí en pantalla, un mensaje de WhatsApp. Ese número es solo para WhatsApp y que me hagan las preguntas que quieran. Como ves, siempre Perfecto. estamos preguntando. Claro, claro. Pues muchísimas gracias, de verdad, por tu Gracias a ti. participación. Buen día. Buen día. Y bueno, amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada, la periodista Elvira García, a nuestra extraordinaria productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.